¿Qué tal? Muy buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, ahora sí ya está grabando. Listo. Somos, a ver, 50 por el momento los que están conectados. Buenas noches, Yasmín, Viviana. Bueno, espero que todos estén muy bien de salud. Antes que nada, algunas pautas en relación a la sesión de hoy día. Nos quedamos en la clase pasada revisando el tema sobre pronunciamientos del Tribunal Constitucional en relación a la preservación del medio ambiente. Buenas noches, bueno, con todos, Marlene, María. Y bueno, entonces vamos a culminar de revisar esa parte y seguidamente vamos a abordar el tema en relación a la Ley General del Ambiente, donde vamos a ver temas específicos, como son los principios, la Política Nacional del Ambiente, y algunos conceptos sobre el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que ya ese tema será abordado con mayor amplitud en los temas de la unidad 2. Entonces, una vez culminados con ese tema de la Ley General de Ambiente, debe quedar claro que todos esos temas serán objeto de evaluación a la siguiente semana. A la siguiente semana va a ser el examen, va a ser una prueba objetiva para marcar en relación a todo lo desarrollado en unidad 1, en el cual van a ingresar obviamente los contenidos de acuerdo a lo que hemos revisado de las diapositivas, las explicaciones dadas. También el tema les dejé hace 2 semanas, me parece, una lectura en relación a las sociedades de riesgo. Y también en su aula virtual ya también pueden complementar todo lo que hemos desarrollado en la sesión con dos lecturas del Tribunal Constitucional que tocan ambientes vinculados a la interpretación de la conservación del ambiente y el desarrollo del derecho fundamental al ambiente equilibrado y sano. Y también en el aula virtual pueden revisar que se encuentra lo que es la actual Política Nacional del Ambiente en 2030. Entonces, todo ese material ingresa para la evaluación del próximo jueves. ¿Correcto? ¿Alguna duda antes de ingresar a revisar ya las sesiones que están pendientes? Bueno, los temas pendientes. Bueno, entiendo que no hay dudas, todo está claro entonces. Bien, entonces ya. Sí, todo está ya en su aula virtual, desde la unidad 1 hasta la unidad 4, ahí está todo el material. Pueden irlo revisando si gustan. Bien, ahora sí entonces pasaré a compartir pantalla. Bien, nos habíamos quedado en este tema en relación a la revisión de ciertos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que son sentencias. Esta información que vamos a tocar ahora en este momento la pueden complementar con las dos sentencias que les indico que ya se encuentran en el aula virtual. Bien, entonces, como bien sabemos, tenemos, ¿no?, el artículo fundamental a vivir en un entorno sano y equilibrado. A su vez también tenemos el artículo 7 de la Constitución que nos habla en relación a derechos vinculados al cuidado del medio ambiente, como es el derecho a la salud. Pero haciendo un balance o una interpretación en relación a estos dispositivos normativos, es muy importante siempre acudir a la jurisprudencia que emite el máximo intérprete de la Constitución.
Entonces, desde esa perspectiva constitucional es que vamos a revisar los siguientes conceptos. En principio, la definición que da el Tribunal Constitucional en relación al ambiente es que se trata de todo este entorno en lo cual considera que vienen a ser los espacios naturales y todos los recursos que forman parte de la naturaleza. Por eso nos habla que se trata de un entorno global. Y aquí ingresan lo que son los componentes como aire, agua, suelo, flora y fauna, lo cual es considerado como todo este entorno urbano en el cual habitamos como tal y en el cual se encuentran presentes los recursos naturales. Asimismo, también se hace hincapié de que el ambiente como tal también implica diversas interrelaciones que existen en este entorno urbano y que se encuentran vinculados con lo que vendría a ser los climas, los paisajes, los ecosistemas, etcétera. Es en ese sentido que partiendo desde un concepto de un entorno urbano y las interrelaciones que nos vinculan con los demás componentes, que el Tribunal Constitucional en su sentencia se decanta en interpretar el artículo 2, inciso 22, respecto a dos derechos fundamentales. Hace una división en este caso. Por un lado, tenemos lo que es el derecho a gozar de ese medio ambiente, de ese entorno global en el cual se interrelacionan todos los componentes, y por otra parte, tenemos el derecho a que ese ambiente se preserve. No lo olviden entonces. De acuerdo a la interpretación del Tribunal Constitucional, el derecho de la paz a vivir en un entorno equilibrado y sano se subdivide en estos dos derechos: a gozar del medio ambiente y a que se mantenga este ambiente. Pues bien, veamos qué nos dicen en relación a este primer derecho. Indica, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar del ambiente con todos sus elementos, no olviden, ¿no?, todos los componentes, los recursos que existen, y a su vez todos estos elementos, los componentes como tal, se desarrollan en este entorno global. Obviamente tiene que ser, de acuerdo a la interpretación que se da al artículo, de una manera natural y armónica. Pero aquí habría que hacer un pequeño paréntesis. La realidad nos muestra situaciones totalmente distintas que muchas veces no podrían asimilarse o señalar tal vez que existe esta interrelación tanto de manera natural y armónica. Y bueno, y ejemplos hay a montones, ¿correcto? Pero se señala que en caso de que el hombre, el ser humano, intervenga mediante sus actividades antropocéntricas, estas actividades que realiza no debe suponer una alteración sustantiva en esta interrelación que existen en todos los elementos del medio ambiente. Quiere decir que si el ser humano interviene, va a ser tal vez, o se va a realizar actividades mínimas que no generen un perjuicio al ambiente como tal, lo cual acá también conviene hacer hincapié que muchas veces no sucede de este modo. Sin embargo, la legislación prevé un instrumento de gestión muy importante como es la evaluación de impacto ambiental, en lo cual se intenta, ¿no?, mitigar o tratar de reducir futuros impactos que puedan impactar de manera negativa al medio ambiente. Por tanto, toda esta situación supone, en principio, que los ciudadanos como tal, los ciudadanos peruanos, no es que disfrutemos de cualquier entorno, sino que este entorno debe ser interrelacionado de una manera natural y armónica, porque esto se encuentra vinculado con lo que vendría a ser el derecho a la dignidad, con el cual se encuentra establecido en el artículo 1. Y se hace una hincapié en este aspecto por el Tribunal Constitucional, que contrario a todo ello, es decir, que no exista como tal un entorno en el cual se prevea una interrelación natural o armónica, este goce de este derecho se vería frustrado y el derecho, obviamente, a gozar del ambiente quedaría carente de contenido.
Ese es por un lado la subdivisión, ¿no? Lo que implica el derecho a gozar del ambiente. Y por otra parte tenemos el derecho a que ese ambiente se preserve, en el cual se imponen obligaciones de preservación para que siempre se ejerza la convivencia dentro de un ambiente sano y equilibrado, lo cual, como tal, garantiza que los poderes públicos intenten y sobre todo tengan la obligación de mantener los bienes ambientales en condiciones adecuadas para su disfrute. Obviamente este aspecto también es muy llamativo porque en la praxis vemos que muchos bienes ambientales se encuentran degradados por el tema de la contaminación en los suelos, por el tema de la contaminación atmosférica, y no se podría hablar evidentemente de que este ambiente se encuentra de manera preservado, ¿no? Ni que el Estado como tal, y como, bueno, lo hemos visto en anteriores sesiones, el tema de las políticas públicas ambientales queda muy relegado. Y esto también lo vamos a ver con mayor amplitud al momento que revisemos los objetivos de la Política Nacional del Ambiente al 2030. Por otra parte, continuando con esta misma interpretación y esta subdivisión del derecho a vivir en un entorno de paz, equilibrado y sano, se imponen también dos tipos de derechos que tienen connotaciones desde un aspecto reaccional y de un aspecto prestacional. Sobre el aspecto reaccional, se indica de que el Estado como tal tiene obligaciones implícitas en las cuales debe abstenerse de realizar cualquier tipo de acto que afecte al medio ambiente y que pueda obviamente impactar, ¿no?, en el desarrollo de la vida humana. Y por otra parte, en su aspecto prestacional, el Estado como tal impone tareas u obligaciones y obviamente estas obligaciones, como un ejemplo en concreto, podríamos señalar las obligaciones que tenemos todos los poderes del Estado y la sociedad civil en su conjunto para cumplir con los objetivos de la Política Nacional del Ambiente al 2030. Entonces, cuando hablamos de tareas y obligaciones, evidentemente si estamos en un tema del sistema jurídico y el derecho como tal, va a haber de por medio de disposiciones legislativas, normativas, que van a generar la conservación del ambiente. Por eso es importante destacar, ¿no? Y como vamos a revisar más adelante, los objetivos de esta Política Nacional de Ambiente al 2030. Hubiese sido, bueno, interesante, a manera, haciendo un pequeño paréntesis, que en esta nueva Política Nacional del Ambiente se haya realizado un balance de la anterior Política Nacional del Ambiente. Un momentito, por favor, tengo un problemita. Bien, sigamos. Disculpen la interrupción, tenía un pequeño problemita con mi hijita. Bueno, a ver, ¿dónde me quedé? Aquí. Eh, bueno, retomando la idea, ¿no? Como les decía, al momento en que ustedes también puedan revisar esta Política Nacional del Ambiente, el documento, hubiera sido interesante que se encuentre una retrospectiva o un balance en relación a de qué manera o en qué grado se cumplieron los anteriores ejes de la Política Nacional del Ambiente, los cuales eran 4, que están vinculados en relación a los compromisos nacionales e internacionales, en referencia a lo que eran los tratados internacionales o convenios que regulan el tema del cuidado del ambiente, también el tema de la calidad ambiental. Bien, aquí ahora es importante detallar que el ambiente como tal, y como, bueno, ya lo saben, todo nace a partir de la Declaración de Estocolmo. Se viene trabajando en el derecho ambiental internacional 3 tipos de visiones,
que garantizan una protección especial, y bueno, que este tipo de visión se puede decir ha ido variando o evolucionando de manera progresiva con el paso de las décadas y cuando ya concita un mayor interés el tema del cuidado al ambiente. En un primer inicio se daba lo que era una visión de enfoque antropocéntrica, en el cual se concibe al ser humano como la única razón que se encuentra presente dentro del sistema legal. Esto quiere decir que los recursos naturales como tal son simples objetos que su única función es satisfacer las necesidades o estar al servicio del ser humano. Entonces, por eso es importante, bueno, se resalta este aspecto. Lo que importa es la supervivencia del ser humano. Entonces, al solamente abocarse en la supervivencia del ser humano, se deja de lado el tema de tal vez una explotación racional o proporcional de los recursos naturales, porque si se da de manera desproporcionada claro, o irrazonable, evidentemente esto no podría afectar al ser humano. Esta era como les digo, una concepción, una visión a un inicio que se daba antes de la Declaración de Estocolmo, porque ya una vez que se establecen y se firman estos tratados ambientales internacionales, varía ya este enfoque al siguiente, el que vamos a ver a continuación. Así tenemos lo que vendría a ser como segunda teoría, una visión biocéntrica, en la cual se establece que la naturaleza no es sujeto de derechos. Continuando con el tema de la visión antropocéntrica, simplemente viene a ser un objeto a disposición del hombre, ¿correcto? Empero, esta visión hace un claro distingo, en tanto que se diferencia esta visión biocéntrica con la visión antropocéntrica en la medida que se considera el patrimonio ambiental, vale decir, todos los recursos que lo conforman, de determinados países, en los cuales se establece que estos recursos como tal no pertenecen de manera exclusiva a las personas que habitan en él, sino a todas las futuras generaciones y a la humanidad en general. Entonces, acá se hace alusión claramente a lo que vendría a ser el desarrollo sostenible, puesto que ya exige que de por medio se establezcan políticas en las cuales el ser humano como tal no sea el eje principal del sistema legal en relación al cuidado y preservación del ambiente, sino que sobre todo se garantiza de que se realice una explotación tal vez más proporcional, porque al contrario, si se realizara algo irrazonable o desproporcional, evidentemente se afectaría el derecho de las futuras generaciones. Entonces, para culminar este aspecto, se hace hincapié, ¿no? Que todos los recursos naturales de diferentes naciones, al fin y al cabo, constituyen una suerte de solidaridad global. Y es lo que aborda el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que nos habla que con el paso de los años o las décadas, y debido de repente a un capitalismo salvaje, se ha perdido la visión en relación a la solidaridad global y sobre el respeto irrestricto de los recursos naturales. Entonces, para culminar este punto, siempre que se aborda el tema de la visión biocéntrica, esto se encuentra netamente ligado con los conceptos y definiciones en relación al desarrollo sostenible y al cuidado de preservación de todos estos recursos, porque tienen que servir de beneficio a las sociedades futuras. Y finalmente tenemos la visión ecocéntrica, que es la que se está desarrollando en pleno siglo XXI, en los cuales esta visión nos indica que la naturaleza debe ser interpretado como un auténtico sujeto de derechos. Esto implica que se respeten todas estas como visiones plurales y alternativas que existen, ¿no?, en las diferentes comunidades o sociedades. Pero se parte de una premisa básica, según la cual la tierra no pertenece al hombre,
Esto claramente en alusión a la primera visión, es totalmente distinta a lo que establecía la visión antropocéntrica. Y entonces se asume como tal que el hombre es quien pertenece a la Tierra, como cualquier otra especie que habite en este planeta, dándose especial relevancia que la especie humana como tal solo implica, ¿no?, un evento que se ha desarrollado en la larga cadena evolutiva en, bueno, en toda la vida del planeta. Por eso es importante cuidar la naturaleza, respetar a las especies, sobre todo mucho énfasis con el tema de la biodiversidad que albergan diferentes países, la protección de recursos naturales, porque al final todo esto suma para que nuevamente exista este principio de solidaridad global, en lo cual evidentemente se va a garantizar el respeto irrestricto de los recursos naturales y sobre todo garantizar que las sociedades futuras puedan también servirse o gozar de los actuales recursos naturales. Y aquí, para culminar esta visión ecocéntrica, hay una sentencia muy conocida en el ámbito internacional, que es por parte del Tribunal Constitucional de Colombia, en el cual le otorga una condición de sujeto de derechos a un río, el que tiene por nombre el río Atrato, en el cual, de acuerdo a diversas políticas del Estado colombiano, este río se vio seriamente contaminado por actividad minera y se estableció políticas ambientales que, en los cuales se restringía, ¿no?, el acceso a este río, que se realicen en sus zonas o en sus alrededores actividades que puedan afectarlo. También se establecieron políticas en relación a la salud de los diversos pobladores que se vieron contaminados y afectados por los proyectos de inversión que contaminaban el río. Y sobre todo el Tribunal Constitucional colombiano exigía al Estado como tal el respeto irrestricto de todas las cosmovisiones de los pobladores que se encontraban asentados cerca del río, máxime que la afectación al componente de agua evidentemente no solo vulnera y transgrede el derecho al ambiente, sino también el derecho a la salud. Bien, ahora ya para, bueno, ir culminando con este punto en relación a este tema del marco normativo constitucional, vamos a revisar algunas de las disposiciones más relevantes de la Ley 26.821. Estamos hablando de lo que es la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Por un lado, el objetivo primordial de la norma es el fomento de la inversión, pero también vinculado con el cuidado de los recursos. Pero a su vez también la norma establece que entre el fomento de la inversión y el cuidado de los recursos naturales tiene que existir un equilibrio dinámico que permita el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo integral de la persona, aspectos también que se encuentran vinculados a lo que es el desarrollo sostenible. Otro punto importante es la definición de los recursos naturales, en el cual se hace hincapié que es todo componente de la naturaleza que puede ser susceptible de ser aprovechado por el ser humano como tal. Y sobre todo, todos los recursos naturales tienen un valor actual o potencial en el mercado. También se hace una definición en relación al dominio de los recursos naturales. No se olviden la teoría del dominio eminente, en los cuales los recursos naturales, evidentemente, tal y como se encuentra también previsto en la Constitución, resultan ser patrimonio de la nación. Sin embargo, como ya lo hemos revisado la semana anterior, todos sus frutos y productos que sean obtenidos por parte de una empresa o un tercero o un particular pasan a ser del dominio de estos titulares, los cuales tienen derechos concedidos, como puede ser el tema de posesión o propiedad. Finalmente, el Estado como tal ejerce la soberanía sobre estos recursos naturales y se traduce en las competencias de legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos.
No sé si tal vez, bueno, como estamos hablando de un tema de soberanía sobre los recursos naturales, ¿han escuchado hablar del Acuerdo de Escazú? Sí, profesor. En lo personal no sé de qué va el Tratado de Escazú o el Acuerdo de Escazú, pero sí vi que era bastante polémico y popular. Estaban haciendo publicaciones en Facebook, bueno, con compañeros y amigos, y creo que tiene algo que ver con las comunidades nativas, no me equivoco. No, pero más de eso no recuerdo. Ah, correcto. Claro, muy bien, Henry, por el aporte. ¿Alguien más que quisiera comentarnos? ¿Ha escuchado sobre el Acuerdo de Escazú? O tal vez complementar las ideas que ha dado Fender. Bueno, a ver, en principio, el Acuerdo de Escazú no ha sido ratificado por el Congreso. Estamos hablando del anterior Congreso, ¿correcto? Lo que busca más que todo el Acuerdo de Escazú es el tema del el libertad, bueno, Gretchen indica mayor participación y libertad de información. Es el tema de otorgarles como que mayor seguridad a todas las comunidades y a los jefes de estas comunidades que evidentemente, bueno, cada cierto tiempo pues son amenazados y bueno, cuando ya la situación se agrava, pierden la vida por defender sus territorios. Se indica también que al ingresar al acuerdo de Escazú va a haber una mayor cuidado y preservación del medio ambiente al momento de que se realicen proyectos de inversión, entre otros. Pero lo que bueno, particularmente yo lo veo también y comparto esta posición con ciertos juristas que indican que de ratificarse el acuerdo de Escazú, se pondría en grave peligro lo que es la soberanía de nuestros bosques y de nuestra Amazonía, porque como bien, bueno, saben, y esto no es un secreto, grandes ONG siempre se encuentran vinculadas a este tema. Un caso muy concreto viene a ser, alguna vez han podido escuchar el tema de los que el Estado tuvo que indemnizar a ciertos familiares de terroristas por el tema de, bueno, de todo el conflicto armado que existió en nuestro país, ¿no? Estamos hablando en la década de los 80 y los 90. Entonces, el cuestionamiento que se hace es que cómo estas grandes ONGs protegen los derechos, se podría decir entre comillas, ¿no? De estas personas que a priori son personas totalmente desnaturalizadas, salvajes como tal, que han ejercido una violencia inimaginable y que han acabado, ¿no? Con miles de vidas. Entonces, haciéndole una semejanza con el acuerdo de Escazú, lo que se cuestiona mucho es el tema de la soberanía, que estas grandes ONGs al final tendrían la decisión final en relación a la, digamos, ¿no? A la promoción de inversión, podrían presentar medidas que nos hagan estar sometidos a sus decisiones y sobre todo, evidentemente, se estaría también transgrediendo los artículos de la Constitución vinculados al tema de la soberanía nacional que tenemos como tal respecto al patrimonio de la nación y esto en clara alusión a los recursos naturales. Hay bueno, un video muy interesante sobre este tema también. eh, lo voy a, todo eso tal vez lo podamos ver en la siguiente unidad de Francisco Tudela, el ex canciller de la República, en el cual destaca también este tema, ¿no? En relación a cómo perderíamos o se perdería, ¿no? De grave manera el tema de la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Bien, a ver, continuemos. Dentro de otras disposiciones más relevantes tenemos el tema de la conservación de estos recursos naturales.
Se fomenta la conservación de la diversidad biológica, los paisajes, el patrimonio natural, y en ello se hace clara alusión a lo que son las áreas naturales protegidas, las cuales tienen una legislación especial, y de cierta manera también tenemos legislación para interponer sanciones administrativas o acudir tanto a la vía civil o la vía penal, tratándose de delitos contra los recursos naturales, como podría ser el tema de contaminación al ambiente, minería ilegal, el tema del tráfico ilícito de especies silvestres, entre otros. También tenemos, esta norma regula lo que es la gestión sectorial y transectorial, en el cual es, mediante otro tipo de legislación complementaria a ella, se precisan quiénes son los sectores competentes en el Estado para ejercer la gestión de diversos recursos, y se incorpora el mecanismo de coordinación. Por ejemplo, aquí tenemos el tema con el CERFOR, que se encarga de lo que es la fiscalización, ¿no? De todo lo que se vendrían a ser las especies silvestres. El tema también con OEFA en relación a la fiscalización que tiene y que y bueno, y que hace algunos años está tomando se podría decir, otras competencias vinculadas con el tema de la fiscalización de lo que vendría a ser actividades industriales, comerciales. Bueno, ya tiene desde un inicio el tema de la minería, y así ha ido asumiendo diversas competencias paulatinamente. También tenemos lo que es la naturaleza jurídica del derecho y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en los cuales leyes especiales como esta propia ley orgánica o la ley de las áreas naturales protegidas, que disgrega, ¿no?, los tipos de áreas que existen, como son áreas directas o indirectas, y todo el tipo de actividades o servicios como tal que se pueden realizar en dichos espacios. Y no menos importante, el tema de la participación ciudadana, que también lo vamos a revisar, bueno, ahora que ingresemos a la Ley General del Ambiente. Bueno, esto ya queda, bueno, pendiente. Bien, esto sería lo más resaltante en relación a lo que era el tema sobre el marco constitucional. No olvidemos que hemos revisado el tema de la jerarquía normativa, cómo se encuentran subdivididas los distintos tipos de normas o leyes aquí en nuestro sistema jurídico, el tema de la interpretación de los artículos 2 y el capítulo de recursos naturales en la Constitución, las perspectivas constitucionales en relación a la subdivisión que existe, ¿no?, al derecho del medio ambiente, que sea un entorno sano y equilibrado. Y finalmente, bueno, estas disposiciones más relevantes en relación a la ley de los recursos naturales. Bien, ahora continuemos con el otro tema, pero antes de continuar quisiera tomar lista, antes que me hagan el tiempo, así que estén atentos, por favor. A ver, a Chicahuala, Valdivia. Presente, profesor. Ok, Álvarez Jara. Aragón Sumire. Presente, ingeniero. Bedregal Ancori. Benavente Calla. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Kelly. Bernaola Loaiza. Buenas noches, ingeniero.
Buenas noches. Calizaya Choquipata. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Carvajal Paucar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Correcto, buenas noches. Cárdenas Guamaní. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Cárdenas Maque. Licenciado presente, buenas noches. Ok, buenas noches, Giselle. Castro Quispe. Buenas noches, presente. Buenas noches. Chávez Zambrano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Chuquitaipe Aguanya. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Corpuna Condori. Presente, profesor. Buenas noches. Correcto. Cruz Pumacayo. Presente, profesor. Listo. Cueva Cruz. Presente, doctor. Ok. De la Cruz Quispe. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guillén Cano. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, buenas noches. Guamaní Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Y Itme Espinosa. Presente. La Castro Anco. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Melanie. ¿Qué decía acá? Laime Arredondo. Lazarte Arredondo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Lazarte, Ley Kiko. Buenas noches, profesor presente. Muy buenas noches. Lima Fonseca. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Marita. López Herrera. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Mamani Laime. Presente, profesor. Okay. Mamani Quispe. Profesor, ha hecho presente por el chat. Ok, gracias. Montoya Núñez. Presente, profesor. Ok, Montoya Núñez. Pareja Romero. Presente, profesor, presente. Ok, bien. Peña Axaraya. Pinto Mamani. Presente, profesor. Ok. Pizarro Choque. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Quicaña. Quicaña Mequergua. Sí. Buenas noches, profesor presente. Ok, Miriam, buenas noches. Quilcahuanca Marlene. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Cayo. Presente, profesor. Ok. Ramos Espinosa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rivera Aneira. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Salas Mendoza. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Salas Gustavo. Presente. Salinas Molina. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Samata Tapia.
Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches. Sarmiento Alarcón. Presente, profesor. Buenas noches. Sivincha Cintia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Suyón Sergio. Suni Carla. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Valencia Jesús. Vega Rivera. Presente, profesor. Buenas noches. Vera Torres. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vergaray Bustinza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Villalba Montalvo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yanque Cruz. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sanabria Yucra. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ceballos Ticona. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Y bueno, faltaría el otro grupo. Arias Suico. Presente, profesor. Y Barrios Cayani. Presente, buenas noches. Buenas noches, correcto. A ver, unos segundos, por favor. Bien. Correcto. Ahora vamos a abordar algunos capítulos de la Ley General del Ambiente, los más importantes, relacionados con lo que es los principios, los derechos que regula esta norma, que vendría a ser la norma más importante en relación al tema de la gestión ambiental en el país, del cual distintas otras leyes derivan y obviamente la complementan y tocan tal vez aspectos más a fondo.
Para empezar, la ley, la 28.611, se divide en lo que es el título preliminar, en el cual se encuentran lo que son derechos y principios, los cuales vamos a revisar a continuación. Luego está el tema de la Política Nacional del Ambiente y la gestión ambiental, los sujetos de la gestión ambiental, la integración de la gestión ambiental y finalmente un aspecto importante vinculado a lo que es el daño ambiental. Bien, ahora empecemos por los derechos. Tenemos estos 4 derechos en principio. Lo que es el derecho y deber fundamental, el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación a la gestión ambiental y el derecho de acceso a la justicia ambiental. ¿Qué consideran que podría regular el derecho y deber fundamental? ¿A qué hace alusión este derecho? Como el derecho a la vida, el derecho a una educación, o sea, los fundamentales. O sea, vinculados a derechos fundamentales de la Constitución. Sí, pero de tipo 1, ¿cómo era? Eran inherentes, ¿no? Eran como derecho a la vida, derecho a una educación, o derecho a gozar salud, creo, derecho a la salud. Básicos, los súper básicos. Después ya venían los otros tipos de derechos, pero estos son uno de los, digamos, principales o más importantes. Ok, ya, bien por el aporte. A ver, no olviden que si se hace alusión al derecho y deber fundamental, esto está vinculado a lo que es el derecho al ambiente sano y equilibrado. Entonces, todos los ciudadanos peruanos como tal, en principio tenemos este derecho de vivir en este tipo de ambiente que debe ser conforme también lo indica el Tribunal Constitucional, debe haber una interrelación, ¿no?, entre el ser humano y los otros componentes del ambiente de una manera armónica y natural. Y también, si hablamos del deber, son los distintos deberes que también el Tribunal Constitucional lo ha detallado y lo hemos revisado hace unos minutos, en relación a que debe el Estado como tal, tiene que abstenerse de ejercer o realizar actividades que pongan en grave riesgo el ambiente como tal. Y estos deberes también se encuentran vinculados a la sociedad civil en general. Por eso, y se hace énfasis, ¿no?, que tanto es un derecho que se encuentra también estipulado en la Constitución, y son diversos deberes que tenemos en relación al cuidado irrestricto del ambiente y sus recursos naturales. Por otra parte, tenemos lo que es el derecho de acceso a la información. Vale decir, siempre que alguno de ustedes quisiera tener alguna información vinculada al tema ambiental, vinculado de repente, existió en la municipalidad algún debate dentro del consejo municipal vinculado de repente a una construcción o a un proyecto que pudiera afectar el ambiente, ustedes tienen total derecho de acceder a esta información, porque así se encuentra estipulado no solamente en la Constitución, sino en la propia Ley General del Ambiente. Todos tenemos este derecho de acceder a esta información cuando se traten de aspectos o se debatan políticas o situaciones de las cuales podría verse afectado o generarse algún tipo de impacto en el ambiente. Y esto obviamente se puede pedir, como les decía, ¿no?, en el caso concreto ante una municipalidad, y en el caso que se deniegue este tipo de información, se acude mediante una acción de habeas data, esto es en la vía constitucional, para que te otorguen la información que, se está buscando, de la cual se requiere
que se otorgue la misma. También tenemos lo que es el derecho a la participación de la gestión ambiental, en la cual todos los ciudadanos peruanos participamos, y bueno, como dice la propia norma, debemos participar de manera activa para implementar, tal vez proponer ideas o soluciones que puedan mejorar esta convivencia, esta interrelación que debe darse de manera natural y armónica dentro de todo el entorno urbano en el cual se desarrolla la vida como tal. Y finalmente, el derecho de acceso a la justicia ambiental, que está más que todo enfocado a que uno, bueno, nosotros como tal, al ver que se está generando una transgresión al ambiente y como tal se está generando un daño ambiental, tenemos habilitados los recursos y los medios para acceder a esta justicia ambiental, ya sea mediante un proceso constitucional. Ya en varias oportunidades les he dicho que, de ser el caso, si se transgrede en el artículo 2, inciso 22, se acude mediante lo que es una acción de amparo. En el caso, como les decía, ¿no?, cuando se deniegue cierta información, se puede interponer una demanda de habeas data. Cuando esté por medio de la comisión de presuntos delitos ambientales, como es la minería ilegal, contaminación ambiental, entre otros, se acude a la vía penal. Entonces, todos nosotros, los peruanos como tal, tenemos garantizados este acceso a esta justicia ambiental cuando consideremos o tengamos claras evidencias o muestras de presuntas afectaciones al ambiente. Seguidamente, la ley, una vez que aborda lo que son los derechos, desarrolla lo que vendrían a ser los principios de la Ley General del Ambiente. Aquí vamos a revisar tres principios, lo que es la sostenibilidad, el principio de prevención y el principio precautorio. En principio, cuando hablamos de sostenibilidad, la norma exige que debe haber una integración equilibrada de los diferentes aspectos, tanto social, ambiental y económico. Además, debe existir un manejo adecuado de los recursos naturales, esto también vinculado a la propia ley orgánica del aprovechamiento de recursos naturales, que exige, ¿no?, un equilibrio sostenido, en el cual no se explote de manera desproporcional los recursos naturales. Esto también se encuentra relacionado con las propias leyes que puedan existir en relación a la explotación de recursos naturales. Y bueno, evidentemente todos estos aspectos abordan lo que vendría a ser el desarrollo sostenible. Luego tenemos el principio de prevención, por el cual este principio, que tiene una connotación internacional, se aplica para evitar que un riesgo comprobado genere un daño o una afectación al ambiente o a la salud de las personas. Tiene como objetivos esenciales el tema de la prevención, la vigilancia y sobre todo evitar cualquier degradación o impacto negativo que pudiera afectar de manera sustancial el ambiente. Y también se descompone en una regla de riesgo-beneficio. Aquí, bueno, evidentemente vemos que muchas veces este principio de prevención no es aplicado, ¿no?, en la realidad nacional. Un claro ejemplo de ello es lo que acontece pues en las zonas de la Amazonía, en los cuales se conoce que ciertas actividades al margen de la ley transgreden y vulneran el ambiente. Sin embargo, no se toman medidas preventivas en clara alusión a este principio que permitan detener o restar, ¿no?, todo este riesgo que genera, todo este daño como tal. Y tenemos también lo que es el principio precautorio, en lo cual, ante la incertidumbre de un posible
riesgo o afectación ambiental, este escenario no puede servir de excusa para no adoptar medidas preventivas. Se deben tomar medidas en circunstancias de incertidumbre científica y la invocación del principio precautorio obedece a la falta de certeza científica. Un claro ejemplo de, bueno, cómo funciona la aplicación de este principio precautorio es el tema, lo que hemos vivido, bueno, haciendo una analogía, ¿no? El tema de la pandemia. A un inicio existía total incertidumbre. Evidentemente no había certeza científica, como les digo, ¿no? A un inicio de lo que era esta enfermedad. Pero debido a esta incertidumbre o esta falta de certeza científica, se adoptaron medidas precautorias, como fue, y esto fue de escala global, ¿no? El tema del aislamiento social, sobre todo. Entonces, aquí, como les decía, la analogía se da en que, ante la falta de esta certeza, esta situación no puede servir de excusas para no tomar medidas, al contrario. Se tienen que adoptar estas medidas que también son evidentemente medidas preventivas, los cuales van a generar un impacto que permita mitigar o de cierta manera disminuir todo este posible impacto ambiental que pueda acontecer o suceder. Por otra parte, tenemos ya estos 4 principios, lo que es la internalización de costos, que tiene un enfoque netamente empresarial en el cual la gente, como tal, y estamos hablando del tema de empresas, debe incorporar en su estructura de producción costos sobre los potenciales daños al medio ambiente. Pero aquí queda claro, ¿no?, que tal vez las municipalidades, dentro de sus competencias que tienen de fiscalización, tal vez no fiscalizan, ¿no?, qué tipo de producción o estructuras asumen, ¿no?, diversas empresas para que se reduzca de manera potencial los daños al ambiente. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Arequipa ya, bueno, hay algunas, me parece que hay dos sentencias en relación al tema de contaminación ambiental, que fueron una de las que se emitieron, serán pues ya hace unos 8 o 7 años aproximadamente, sobre el tema de contaminación por ruidos. Era una empresa que funcionaba acá por Cerro Colorado, y otra empresa, era una empresa textil, si no me equivoco, y otra empresa aquí cerca del, ¿cómo se llama este mercado? Al terminal al mercado del Palomar. Bueno, estas empresas emitían ruidos que superaban los límites máximos permisibles, y bueno, el ejemplo de este tema de internalización de costos es que evidentemente estas empresas generaban este atentado, esta vulneración al componente aire, lo cual generaba como tal un perjuicio en la salud, pero de ser el caso que si hubiese llevado una fiscalización ex ante, evidentemente se habría podido verificar si había una estructura de producción que permitan disminuir o reducir nuestros potenciales daños al ambiente. Ocurrió lo contrario, ¿no? Evidentemente, al generarse este perjuicio y sobre todo la afectación a la salud, recién se pudo interponer la denuncia, el proceso penal siguió con su curso, pero ya existía latente todo este perjuicio en la salud de las personas que se encontraban o vivían o trabajaban en los alrededores de estas zonas. A ver, un momentito, por favor.
Bastián, un minuto. Un minuto. Ya, ahora sí, disculpen el inconveniente, es bueno, todo un tema, cuida, quedarse solo al cuidado de los hijos. Ya, nos quedamos aquí en el tema de la responsabilidad ambiental, en el cual toda persona natural o persona jurídica, es decir, empresas, que realicen un daño al ambiente, tienen la obligación de reparar, de restaurar y rehabilitar todo este ecosistema dañado. De esta manera también se exige que se eviten, ¿no?, dilaciones que puedan reparar los daños ambientales. Pero hay un claro ejemplo en el cual no se aplicó, con rigor este principio de responsabilidad ambiental. Y es lo que se vivió con el tema del derrame, ¿no?, de petróleo de la empresa Repsol. Esto es a inicios de año. Por otra parte, yo considero de todos los principios, el que debería trabajarse con mayor rigor, con mayor exhaustividad, porque permite a su vez reducir las diferentes brechas sociales y sobre todo, ¿no?, las inequidades que existen en el país. Estamos hablando del principio de equidad. Este principio exige, en principio, que exista una justa distribución de las cargas y los riesgos ambientales entre todos los ciudadanos, pero se hace mucho énfasis en lo que es la protección de los grupos más vulnerables. La mejora de calidad ambiental, sobre todo, ¿no?, abordándolo desde un tema de los grupos más vulnerables, permite que puedan ejercer o ampliar las posibilidades de desarrollo de sus personas y el aumento de sus libertades reales. Bueno, este principio, también haciendo una analogía, quedó en evidencia que no hay políticas ni se cumple conforme lo indica la propia norma con el tema de la pandemia. A inicios de la pandemia, recuerdan, ¿no?, reglas básicas de supervivencia, el tema del aislamiento social, y cuál era la otra, se podría decir ya la regla, una regla primordial. ¿Alguien recuerda? Tema aislamiento social y... ¿Lavarse las manos? Lavarse, exacto, lavarse las manos. Creo que todos aquí los presentes, si nos hemos llegado a lavar las manos al día más de 50 veces es poco, ¿no?, al inicio, cuando todos estábamos en esta incertidumbre. Pero evidentemente los grupos vulnerables, y aquí estamos hablando de las personas que no tienen acceso al agua potable, veían reducido este escenario, ¿no? Se hacían todavía más vulnerables. No solamente eran vulnerables por el tema de la pandemia propiamente dicho, porque todos hemos sido vulnerables, sino que aumentando este grado de vulnerabilidad, son miles de personas que carecían del acceso a este recurso. Y si se acordarán, tampoco hubo políticas en relación a este aspecto. Por ejemplo, yo recuerdo claramente reportajes a un inicio, sobre todo, reportajes pues de los canales de, tal vez, Panamericana, Latina, entre otros. Obviamente más aborda el tema de el escenario en la capital, en Lima. Pero hacían visitas a distritos como San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, me parece, donde las personas no tenían acceso a agua potable porque no tienen este servicio. Y se exponían en su salud, sobre todo por la falta de lavado, y sobre todo porque tenían que caminar largas distancias para poder comprar este recurso vital. Entonces, si estábamos hablando de un tema de falta de agua potable en estos grupos vulnerables, tal vez lo correcto hubieran sido tomar medidas, medidas preventivas en las cuales
se garantizara que existe este recurso en ciertas áreas o puntos medulares de diversos distritos para que estas personas pues no se hayan expuesto de esta manera. Por eso es que, bueno, a un inicio resaltaba, ¿no?, cuán importante es el principio de equidad, pero que lastimosamente no se cumplen y se aborda o proyectan diversas políticas trabajándolo conforme a esta, bueno, a lo que reza dentro de este dispositivo normativo. Y finalmente el principio de gobernanza ambiental, en el cual expresa, ¿no?, que por intermedio de este principio se facilitan las interrelaciones de todas la sociedad civil en su conjunto, sociedad civil, de ser el caso que en dicho área o región existan también sus pueblos indígenas o comunidades campesinas, entre otros, y que debe abordarse de una manera transectorial la aplicación de políticas ambientales vinculadas también con lo anteriormente detallado en los otros principios. Pero este principio de gobernanza ambiental se ve, se puede decir, se ve con mayor amplitud cuando se fomenta la participación social, algo que se encuentra, bueno, lamentablemente relegado, ¿no? O de cierta parte solamente la participación se da por diversos factores o intereses que puedan tener determinado grupo social. Pero ello no debería ser de esa manera, puesto que la participación social de toda la sociedad civil en su conjunto asegura e implica que existe una mejor representación por parte de las autoridades y que se ponga como punto principal o punto de debate la mejora en las políticas ambientales, tal vez incorporando planes o programas en los cuales se encuentre por medio el respeto irrestricto y sobre todo cumplir a cabalidad lo que indican estos principios y los derechos que se encuentran previstos en este título preliminar de la Ley General del Ambiente. Bien, ahora toca ver, abordar, ¿no?, ciertos aspectos específicos en relación a la Política Nacional del Ambiente y su gestión ambiental. Como les mencioné desde un inicio de clases, esta Política Nacional del Ambiente es novísima. En el 2021, mediante este Decreto Supremo 23-2021 MINAM, el Ministerio del Ambiente, es que se ha variado esta Política Nacional del Ambiente, la cual anteriormente cumplía o tenía 4 ejes, ¿no?, en relación a la protección de la biodiversidad, calidad ambiental, mejoramiento de servicios y el tema del cumplimiento de compromisos nacionales y ambientales. Ahora, estos ejes han variado, tienen la denominación de objetivo, pero de fondo, la Política Nacional del Ambiente implica que se estructuren diversas acciones que respondan con un fin en común o un fin integral, que vendría a ser la protección del ambiente. Y para que se realice o efectivice esta protección del ambiente, se adoptan diversas actividades o desarrollos que permitan aprovechar de manera sostenible, de manera armónica, nuestros recursos naturales y sobre todo que se garantice el cumplimiento de las leyes relacionadas al sector ambiental. Estos son los nuevos objetivos prioritarios de la Política Nacional del Ambiente, lo cual se encuentra abordado con mayor amplitud en relación a los diversos programas o políticas en este documento técnico. Es un documento técnico ambiental, ¿no?, que explica y sobre todo desarrolla y aborda estos acápites en relación a cómo se puede lograr estos objetivos. Como bueno, lo ven en la diapositiva, son 9. De estos 9, ¿cuál ustedes considerarían que vendrían a ser tal vez los 2 o 3 más primordiales en nuestra actual realidad ambiental, en nuestra problemática ambiental?
Sobre estos objetivos que están en pantalla. Claro. ¿Cuál considerarías los más urgentes, ¿no? en trabajar? Reducir los niveles de deforestación, reducir la contaminación de aire, agua y suelo, que todo está de la mano con el medio ambiente, las plantas, y mejorar el comportamiento mental del ciudadano. El 9. Correcto. Eso como opinión. Bien. Tocas un tema interesante, el último, ¿no? Mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía. Creo que, bueno, personalmente, desde mi perspectiva veo que si se mejoraría o existiría, ¿no? Una visión integral o una estructura transsectorial en el tema del comportamiento ambiental, evidentemente va a generar o va a repercutir de manera positiva en los demás otros objetivos. Si no se mejora el comportamiento ambiental, de nada serviría, ¿no? Que simplemente, bueno, no de nada, tal vez no es el término correcto, pero no se vería con mayor impacto el mejoramiento de los demás objetivos, porque este es un tema que habría que trabajarlo, como alguna vez les he dicho, desde lo que es de educación básica, ¿no? Lo que es primaria y secundaria, y ya con ese chip insertado, con esa internalización, se podrían generar mayores avances en relación al cumplimiento, ¿no? de estos objetivos. Pero evidentemente, bueno, queda claro que es que la realidad nos indica que nos enfrentamos a graves problemas. El tema de la deforestación, degradación de ecosistemas, sobre todo por el tema de las actividades ilícitas, como la minería ilegal, el tema también del tráfico de especies, también que se da sobre todo en las zonas de bosques de nuestra Amazonía. Aquí habría que tomar como ejemplo el tema de la contaminación, lo que acontece en Loroya, que los grados de contaminación son elevadísimos, y bueno, eso es un claro ejemplo de qué no se debe hacer y adoptar políticas para evitar que esto acontezca o suceda en ciudades que puedan tener similar situación. Tenemos ya una ley especial, lo que es el decreto legislativo 1278 en relación al tema de residuos sólidos, pero que, bueno, desde mi punto de vista tampoco se ve una gran mejora, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos distritos aquí en Arequipa que uno ve, ¿no? Los contenedores de basura, pero falta con relación al tema de la clasificación de los residuos sólidos. Esto debería ser abordado mediante programas de capacitación, charlas, trabajarlo mucho en los colegios. Bueno, el tema de la adaptación de los efectos del cambio climático es un problema global, no podría ser un problema netamente del país como tal. La gobernanza ambiental, con el enfoque territorial que está, bueno, también estrechamente vinculado con el principio de gobernanza, y aquí sobre todo se puede abordar el tema también en relación al cuidado, tratar de darles mayores beneficios o capacidades a todas estas comunidades o poblaciones indígenas que se encuentran afectadas por mafias u organizaciones criminales que atentan contra sus territorios. Aquí el objetivo 7, ¿no? Es importante el tema de la economía circular, que es entendido como un modelo de producción en lo cual se intenta, ¿no? mejorar la producción y el consumo. Y habrán escuchado ya algunas veces o leído o tener conocimiento en relación a las 3 R's: reutilizar, reciclar y renovar, lo cual también implica, ¿no? una nueva manera de hacer negocios. El tema de la reducción de los efectos de gas invernadero, y bueno, lo que anteriormente, ¿no? Como mencionó su compañero, y también
tal vez ampliando la idea, el mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía. La Política Nacional del Ambiente, evidentemente, conforme ustedes también lo pueden revisar en el documento técnico que está en el aula virtual, va a mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo, esto es lo más resaltante, ¿no? Garantiza la existencia de estos ecosistemas que puedan ser ecosistemas saludables, viables y funcionales en largo plazo, con lo cual no estamos hablando de un proyecto a corto plazo, sino que tiene que ser un proyecto trabajado tal vez en dos gobiernos en conjunto, en el cual se implementen políticas que permitan realizar estos objetivos. Por ejemplo, viviríamos pues en una realidad, se podría decir, utópica, si es que los partidos políticos trabajasen proyectos o lineamientos con esta actual Política Nacional del Ambiente. Por ejemplo, que dentro de sus planes de gobierno implementen, ¿no? Qué objetivos se van a trabajar y sobre todo que sea un pacto entre todos ellos y, bueno, de ser el caso, el gobierno o el partido político que asuma el poder, garantice, ¿no? El cumplimiento de esos objetivos que son trabajados de manera conjunta, como les digo, en el tema político. Por eso decía, sería una realidad utópica. Pero bueno, lamentablemente todo sigue polarizado, sigue este clima, ¿no? de desgobierno y sobre todo de que no se implementan o no se adoptan estructuras o mecanismos que permitan evidentemente ya ir trabajando o abordando el cumplimiento en cierta escala o manera de estos objetivos que hemos revisado anteriormente. Entonces, para finalizar este tema de la Política Nacional del Ambiente, esto se reduce en lo que vendría a ser políticas transectoriales que atraviesen todos los poderes del Estado, sus organismos respectivos, que tengan esta connotación o prerrogativas ambientales, el análisis costo-beneficio, cuánto va a mejorar, ¿no? Tal vez la condición de la sociedad en su conjunto, aplicando políticas o medidas que mejoren la calidad de vida, el tema de la competitividad, porque va a generar también, evidentemente hablando desde un tema de el principio de internalización de costos y responsabilidad ambiental, que las empresas sean competitivas y generen estructuras para cuidar el ambiente, la mejora continua, por eso indicaba, ¿no? Que es un proyecto a largo plazo, no puede ser cortoplacista, porque existen muchos problemas que no pueden ser solucionados de la noche a la mañana. Todo ello va a generar seguridad jurídica ante el respeto del medio ambiente, los recursos naturales. Los resultados van a ser objetivos, cómo se puede mejorar la calidad de vida, cómo se va a reducir los índices de contaminación, entre otros. Y finalmente, bueno, y no menos importante, que debe existir una cooperación mutua, ¿no? Entre lo que vendría a ser el sector público y el sector privado. Bien, ahora tenemos lo que es la Ley de Gestión Ambiental, que esta se encuentra regulada en lo que es la Ley número 28.245, que también se encuentra entrelazada con lo que es la Política Nacional del Ambiente, porque permite, evidentemente, tal como se encuentra acá resaltado en rojo, mejorar la calidad de vida de toda la población en su conjunto, y sobre todo garantiza el desarrollo de actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural y la conservación del patrimonio de nuestro país. La Ley General del Ambiente también aborda lo que son los instrumentos de gestión ambiental, que son los mecanismos sobre los cuales descansa, ¿no? Se puede mejorar la calidad de vida, se puede garantizar el cumplimiento de diversos objetivos de la política ambiental, y bueno, se encuentran divididos en lo que son instrumentos de planificación, en el cual se adoptan políticas, estrategias, se orienta el desarrollo del país, instrumentos preventivos que evitan que se generen impactos que afecten adversamente el medio ambiente, como podría ser el tema de los estudios de impacto ambiental,
los instrumentos de control que permiten verificar el cumplimiento de obligaciones y prácticas para mejorar las condiciones ambientales, instrumentos de corrección que permiten corregir cualquier menoscabo o vulneración al ambiente y sobre todo permitir restituir como anteriormente era. Para ello se puede acudir a lo que son medidas cautelares que permitirían, ¿no?, detener presunta afectación o vulneración al ambiente. Instrumentos financieros que se encuentran vinculados con el tema de los principios, ¿no?, de responsabilidad de costo, internalización de costo y el tema del con principio de contaminador pagador, e instrumentos de información. Aquí es importante destacar la labor que puede ejercer el sistema de información nacional ambiental, que vendría a ser el CINIA. Bueno, tal vez lo que siempre se resalta en la propia ley y tiene, bueno, un acápite especial, son los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. En la ley lo resaltan como los instrumentos de gestión ambiental tal vez más importantes o de mayor fuste, debido a que permite, ¿no?, la medición de concentración de elementos, sustancias, y de ser el caso, bueno, abordándolo desde un tema penal, cuando se sobrepasan los límites máximos permisibles con un tema como por ruido, es que se puede acudir a esta vía y, de ser el caso, tramitarse un proceso penal y efectivizarse, ¿no?, una sanción punitiva en contra de estos agentes que han generado este tipo de contaminación y han restringido ciertos componentes, como podría ser el aire, agua o suelo, o entre otros. Un capítulo que también aborda la ley es en relación al acceso a la información y participación ciudadana. No lo olviden que esto también se encuentra detallado como un derecho que tenemos todos nosotros, de poder acceder a toda esta información, y de ser el caso que sea denegado, también se encuentra habilitado el tema de la vía constitucional para acceder a esta información que no lo quiere otorgar, ¿no?, determinada, se podría decir, organismo estatal, o de ser el caso alguna entidad privada. Para ello tenemos este reglamento también, el cual lo pueden ubicar como el Decreto Supremo 2/2009 MINAM, que es el reglamento en relación a la transparencia, acceso a la información pública en el tema de la consulta ciudadana en asuntos ambientales. El ejercicio del derecho a la información ambiental garantiza, ¿no?, la transparencia, conocer cuáles son las medidas ambientales que desarrollan las diversas autoridades, promueve la participación ciudadana conforme lo exige también el propio principio vinculado a la gobernanza ambiental y el propio derecho, y finalmente también es un derecho instrumental porque permite obtener esta información y conocer, ¿no?, cómo es que se están tomando las decisiones, tal vez colocar o dar algunas sugerencias, algunos reclamos que permitan satisfacer y gozar sobre todo de nuestros derechos fundamentales como la vida y la salud, y vivir en un entorno sano y equilibrado. Existen ciertas excepciones para acceder a este tipo de información. Por ejemplo, cuando se traten de una información secreta, que puede ser un tema de seguridad nacional o actividades de inteligencia, se encuentra vedado o proscrito que se pueda obtener esta información. Cuando se trate de una información reservada, pero acá estamos hablando de un tema de investigaciones por criminalidad en el país o negociaciones internacionales que podrían afectar el sistema democrático, también con estos supuestos no podríamos tener acceso a esta información, que obviamente tenga que estar vinculada con el tema ambiental. Y finalmente, cuando se trate de una información confidencial.
Y aquí un claro ejemplo es lo que puede acontecer dentro de un proceso penal. Por ejemplo, supongamos que a una determinada persona la vienen investigando por tal vez tener empresas vinculadas a lo que es la minería ilegal, y se solicita como tal, como se está contaminando y transgrediendo con estas actividades el ambiente, solicitamos su secreto bancario, por ejemplo, ¿no? Su secreto comercial. Esta información se encuentra proscrita que nos otorguen, puesto que la única institución habilitada para que le puedan otorgar este tipo de información vendría a ser el Ministerio Público. Esto dentro de un proceso penal. Solamente a un fiscal se le podría otorgar esta información vinculada al secreto que puedan tener presuntas personas que sean investigados por alguno de los delitos ambientales que se encuentran contemplados a partir del artículo 304 hacia adelante del Código Penal. Bien, entonces estos serían los acápites más resaltantes, importantes. Ya por falta de tiempo no me hubiese gustado revisar ciertos temas de fondo en relación a la Política Nacional del Ambiente del 2030, pero el documento ustedes ya lo tienen en el aula virtual y ahí pueden complementar también la información. Entonces, eso sería todo por hoy. Y bueno, no olviden, ¿no?, el tema del examen a la siguiente semana, conforme a las indicaciones que ya di al inicio de la sesión. Sí, Saraí, adelante. Ingeniero, buenas noches. No sé si logró leer mi mensajito en el chat, por favor. Cuando tomé lista tuve problemas de conectividad, no podía ingresar a sala, pero me reincorporé cuando dejó usted de tomar lista. Ok, ¿cuál es tu apellido? Bedregal Ancori. Ok, listo. Muchas gracias. Por nada, ¿alguna otra consulta antes de cerrar sesión? Profesor, disculpe. Sí. También he tenido problemas de conexión. No sé si llegué a la lista tarde. ¿Apellidos? Valencia, Ernica. Muchas gracias, profesor. Ok, listo. Pues nada. Ingeniero, disculpe, a muchos de mis compañeros y a mí se nos cerró el foro 1 y nos dimos cuenta ya cuando ya estaba cerrado. No sé si podría darnos la posibilidad de aperturarlo para poderlo rellenar y completar. Eso me escribieron un recuerdo por WhatsApp. Claramente les indiqué en la sesión anterior que estaba habilitado desde el jueves hasta el día domingo. Entonces, le precisé a su compañera, no recuerdo el nombre, que había de por medio varios días en los cuales estaba habilitado el foro y bueno, consideraba que ya cumplido ese plazo ya no había opción, ¿no?, para habilitarlo. Por esta ocasión, ingeniero, nosotros pensamos que era hasta todo el domingo, hasta la noche, pero bueno, nos hemos confiado, lamentablemente. Sí, yo les indiqué hasta la hora, desde cuándo iniciaba, y bueno, que sirva de lección, ¿no?, para las siguientes actividades que puedan estar en el aula virtual. Traten de hacerlo todo a su debido tiempo y no esperar el momento final. Sí, ¿Alguien más? ingeniero, ¿Stephanie? es que tampoco teníamos bien claro lo que era con nuestra delegada o si teníamos delegada en el grupo y tratábamos de comunicarnos con alguien encargado, pero nadie nos da razón. Recién ahora nos estamos organizando para lo de delegadas, que no me equivoco, ingeniero. Somos varios compañeros, por favor, si nos podría habilitar hoy día, aunque sea hasta las 12, por favor, o una hora. Bueno, ya la decisión está tomada, es lo mismo que les expliqué a su compañera. Tenían varios días de previsión para hacer el trabajo y bueno, no, como les digo, ¿no?, les aconsejo, no lo hagan al momento final, siempre traten de hacerlo antes para evitar este tipo de imprevistos que ya espero no sucedan, ¿no?, conforme se suban otras actividades en el aula. Entonces, ya los que han participado en el foro,
bueno, queda de esa manera y ya no puedo volver a habilitarlo. ¿Hay un grupo de WhatsApp? Sí, hay un grupo de WhatsApp. Si pudieran pasar el enlace, por favor. Bien, bueno, entonces eso sería todo y no olviden estudiar para el examen de la siguiente semana.